Efraín, ¿este es tu espacio en cuánto tiempo? No, porque unos 15 años acá, bueno. tratando de... Eso es un espacio de resistencia. Yo llamo de resistencia porque es un espacio del arte y la cultura, no se ve la poesía. Tiene un poema de Bernardo Rendón. A la gente que viene acá le decimos, usted tiene que declararse pájaro para que pueda venir aquí. O aquí está el arte también representado en lo que... Este es un libro, la carátula de un libro que escribí, y esta es obra de Sabal Mandinga. Y aquel es la historia de este cuadro es una historia muy linda, porque Meneses es un artista que trabaja en el colegio, en el Alzate Avendaño. Estudió acá con nosotros y entonces me ponía a hablar con él permanentemente sobre el arte y animando y cosas, porque me emociona ver a una persona, y es un artista, de artes plásticas de la Nacional, y se hizo profesor. Cuando ya terminó el curso que es de capacitación acá, pues llegando con ese cuadro y me dijo, vea, como usted es sensible al arte, le voy a regalar uno de mis cuadros preferidos. Extraordinario. Y se llama El Bus. Y entonces ya uno le hace la lectura, y entonces yo ya digo, las casas de uno son tan pequeñas que un cuadro de esto no cabe, porque los apartamentos de hoy en día uno se acuesta los pies en la ventana. Entonces cuando me vaya de acá, eso lo dejo en la biblioteca, se lo seca en la biblioteca de la universidad. ¿Y este, cuál me decías? Es el poema que es uno de los poemas también que yo digo que son estrellas de lo que he escrito. Oíste, vení, yo te hago, no, sí, lo que pasa es que ahorita él ahorita lo leyó allá. Vení, hay una cosa que me sorprende. Yo no sabía que Sabal Mandinga era tan buen dibujante y que te acompañó en este libro, porque es que yo le conozco a él el nombre, Sabal Mandinga, pero no sabía el nombre de él. Es que normalmente él dice que solamente necesita el nombre y la cédula cuando va a empeñar algo, pero no, él es Diego Álvarez Marín, se llama Diego Álvarez Marín, Sabal Mandinga, y es la beta, él es el poeta de africanía poética, experto en la poesía negra de Nicolás Guillén, de todos sus poetas de la cultura negra, pero es una pluma, es un dibujo, eso es un monstruo. Mire usted el libro. No, es que está muy lindo, sí. El libro, ese libro es construcción de él, o sea, ese libro es original, íntegro. Se demoró 3 años. 3 años se demoró para hacerlo, pero lo hizo. Pues, imagínense que el trabajo de Sabal, por eso ahí lo decimos, Sabal Mandinga. El crédito es el Sabal Mandinga. La muerte de Juan Esteban. Juan Esteban era un joven del grado 10º, todo un reflejo de alegría y tímidas travesuras. Era aficionado a la bicicleta y soñaba con ser un ciclista en espacios de competencia profesional. Lo recuerdo sentado en la silla 10 de la fila de la izquierda. Nunca cambiaba de puesto. A veces los estudiantes entablan una extraña relación con su silla y su puesto. No pude entender esta actitud de pertenencia en el aula, como si se estuviera marcando territorio. Juan Esteban no faltaba clase y estaba particularmente motivado por el área de filosofía, que era nueva para él, puesto que desde el principio empecé a romper paradigmas de esquemas formales y rituales de aula practicados por docentes en otras áreas. Ríos era otro joven del aula que estaba ubicado en mi clase en la silla de adelante. Su militancia en una secta protestante le tenía inquieto por las irreverencias que se expresaban desde la filosofía hacia los dogmatismos y mucho más hacia los dogmatismos religiosos. Interpelaba mis clases para leer artículos sueltos de la Biblia, con los cuales creía confrontar mi dialéctica filosófica. Un día lunes llegamos a clase y había varios jóvenes llorando. Ingresé al aula tratando de averiguar el porqué de las lágrimas y les pregunté, ¿qué sucedió? A lo que me respondieron casi en coro, mataron a Juan Esteban. Sentí dolor y me uní a la tristeza de mis pupilos
y programamos una salida para acompañar al joven en los funerales. Juan Esteban ya no estaba más. La silla 10 de la hilera de la izquierda estaba vacía. El joven de sonrisa plena y lleno de vida había caído asesinado en un barrio aledaño a Buenos Aires. Le fueron a quitar su bicicleta y él no lo permitió. Y el criminal le disparó en la cabeza y cortó una vida llena de sueños. Desde mi postura escéptica en muchos campos de la vida, hice una intervención en el patio para recordar la memoria del joven asesinado y señalé de cobardes asesinos a los que por robar una bicicleta habían asesinado a Juan Esteban. Nos fuimos al aula e inicié la clase, no sin antes mirar a la silla vacía. Los que parten hacia el viaje definitivo adquieren una grandeza insospechada, pues nuestro trato cotidiano con ellos no nos permite vislumbrar plenamente su verdadera esencia. La muerte viene y nos recuerda quién era ese ser que acababa de partir y por el cual recién empezamos a sentir su orfandad. De repente Ríos, el militante protestante que tenía la tarea de su iglesia de reprochar mis irreverencias contra los dogmas religiosos, a partir de las ideas claves del filósofo Baruch Spinoza, él se puso de pie y me increpó, a la vez que me retó para leer unos párrafos sueltos de su enorme Biblia. Yo lo autoricé para que contara su visión a los compañeros, los que ya le tenían una mirada y ciertas mojas por sus verticalidades religiosas. Profe, dijo Ríos, ¿quién abre mis ojos? ¿Quién los apaga? ¿Quién hace latir mi corazón? ¿Quién los detiene? ¿Quién me ve cada uno de mis dedos? ¿Quién sino Dios? Su reto era grande y su seguridad de hermeneuta de la Biblia lo plantaba retando mi clase. Yo le respondí, mira aquella silla, ¿por qué está vacía? ¿Quién mató a Juan Esteban? ¿Quién apagó sus ojos? ¿Quién hizo que separara su corazón? ¿Acaso fue Dios? Ríos guardó silencio por un rato. Luego trató de justificar el hecho involucrando a Dios. Yo tan solo le dije, no señor, no fue Dios, fueron unos asesinos. Y Dios ahí se quedó quieto. Y su poder no ayuda a defender la vida del joven. No le achaques ni le señales a Dios hechos que no son de su autoría, porque estarían mintiendo, tú y tu Biblia. El joven protestante cerró la Biblia y se retiró de la silla de adelante para ubicarse en un rincón en donde en adelante solo se limitó a escribir y a responder consultas. La Biblia no la volvió a llevar a mis clases y al final del año optaba por darse unos días de descanso en su iglesia. En esencia, los dogmas religiosos tienen sus espacios y sus clientelas. La filosofía es la materia mediante la cual el joven se asoma al mundo con los ojos de la razón, dejando de ser el que todo lo asume sin ninguna duda. Bueno, Efraín, muchas gracias por esta pequeña introducción. Entonces, estamos aquí por lo siguiente. Estaba buscando bibliografías sobre libros sobre los profesores en Antioquia. Y hay tres libros como el tuyo que son muy importantes porque son épocas distintas, ¿cierto? Está Dimitas Arias, de Carrasquilla, ¿cierto? Está el maestro de escuela, Fernando González, y está el tuyo, ¿cierto? ¿Has leído los libros anteriores o no? De Fernando González he leído mucho también, sí. De Fernando González he leído cosas. Del otro creo que no tengo mucha lectura, no tengo en ese momento memoria de ello. Bueno, ¿por qué escribiste este texto? Este texto obedece, este texto que escribo para dejarlo como tal como lo digo, una motivación a los maestros de Antioquia para que se animen a hacer cosas mejores quizás que esa que yo hago, porque hay maestros que tienen grandes y bellísimas historias y que se quedan en el silencio. Lo que trato de hacer es como rendir un homenaje a los maestros, que ante todo a los maestros, a partir de las narrativas que aquí se cruzan en este texto, que son narrativas de experiencias vividas en escuelas, en colegios, en veredas, narrativas con tristezas, con alegrías, narrativas de triunfos y también de derrotas.
narrativas de angustias vividas como niño, y también lo que más me gusta es que en este libro le hago un homenaje a la profesora que me enseñó a leer y a escribir, a la señorita Blanca, que está viva. Me comunico con frecuencia con ella. Ella me enseñó a leer, y me enseñó a leer con mucho amor, y entonces abracé las letras y aprendí a coger el lápiz, no como cogía el regatón en la finca, sino como ella me dijo: coge el lápiz con amor y coge tu cuaderno con amor. Esas cosas se quedaron en mi vida y traté de plasmarlas para dejarles como un mensaje a los maestros, para que también se atrevan a escribir y a contar otras experiencias que seguramente son mejores. Ella ha leído el libro tuyo, donde le hace esa presencia y ese homenaje. La señorita Blanca estuvo en la Biblioteca Pública Piloto cuando le hicimos el lanzamiento a este libro, y cantamos, y estuvo desde Antioquia, hubo una buena asistencia, y fue un homenaje que, como debemos hacerlo, el homenaje en vida a mi maestra preferida. ¿Cómo la localizaste después de tanto tiempo? No, ella es, yo me formé, pues yo estudié en Granada, Antioquia, sí. Y ella de Granada, Antioquia, entonces ella, fácil de ubicarla, porque en un pueblo nos conocemos con gran facilidad, y entonces estuvo allá muy puntual, y fue algo muy importante ese día del lanzamiento del libro. Efraín, hay algo que me llama mucho la atención. Granada, que es tan católica, que tiene obispos, arzobispos y curas, ¿vos por qué saliste tan radical? Podríamos decir que, a ver, si Granada es un pueblo que además tiene dos iglesias, la una a 2 cuadras de la otra. Granada es un pueblo con iglesias y toda la gente con una fe radical, con radicales. Es posible que la insistencia a rezar tanto por parte de mis padres siendo muy niño me haya ido alejando lentamente de ese fervor religioso de estar repitiendo cosas. De todas maneras, durante el tiempo que había que hacer las cosas como decían los padres, pues uno rezaba, oraba y todo eso, pero ya con el tiempo uno cobra la libertad, y bueno, y resulta que cogí el camino de cierta escritura, la lectura, y de pronto también algunos profesores lograron que esa semilla germinara de la escritura y de pronto algo de poesía. Cuando estabas de profesor, nos adelantamos un poquito, pero solamente para esto, ¿pensaste en algún momento escribir tus memorias de profesor o no? ¿O fue surgiendo, cómo fue surgiendo este libro? Bueno, yo empecé a trabajar en una vereda cerca de Zaragoza, por Fraguas, que fue un pueblo que bueno, una toma subversiva, se explotó un oleoducto y se quemó mucha gente. Entonces yo no había pensado escribir. Ya luego pues ingreso a la universidad, y entonces ya empiezo a dar un paje de más juicio a lo que expresaba. En la misma Universidad Autónoma me encontré con buenos escritores, con personas que animaron en la escritura, que me orientaron, y entonces fui cogiendo el camino. Entonces lo más importante para mí es mi experiencia toda la vida de maestro de escuela, y lo más importante para mí que contar un aspecto filosófico, otro, era una narrativa de un maestro de escuela. Háblame de esas personas que te impulsaron a estudiar cuando estabas aquí en la Autónoma. Bueno, podríamos hablar de muchos. Yo puedo hablar del doctor Félix de Beirut, el profesor Armando López Upegui, el profesor Heriberto Arenas, del profesor Hernando Salcedo, y muchos más, que de todas maneras, pero ante todo en mi vida marcó mucho mi trabajo el maestro Arnoldo Arcila, que fue propiamente el maestro que me metió en el rigor de la escritura y de cierta manera en la ironía como una forma de escribir. Él es de Granada, pero él era maestro y digamos un filósofo con el cual compartí mucha parte de mi vida universitaria, y logró también pulir
pulir mucha parte de mi ejercicio escritural. Hay algo que me llama la atención en el texto y es esa presencia tan fuerte de tu niñez, como el descubrimiento al mundo, que lo tenés muy, muy presente. Lo mismo que la vida en la finca y todo ese montón de hijos, de necesidades. Claro, de todas maneras, en una familia que hay 12 hijos, con precariedad económica y con muchos sufrimientos, digamos, para poder llevar una vida digna como familia, pues eso uno, a cada detalle de la vida se le va grabando. Cuando ya uno pues, logra, digamos, entrar a la escuela, llegar a la escuela descalzo, solo lo recuerda a uno porque descalzo era ir de pantalón cortico, llegar a la escuela y tenía como el sentimiento, el deseo de ser alguien en la vida, de escribir, de declamar poemas, de leer y de estar, y ante todo de estar muy cerca de mi maestra, porque uno se enamora de la maestra que le enseña a leer. Con toda seguridad yo estuve enamorado de ella, siendo claro que yo nunca le conté, pero seguramente yo estuve enamorado de mi maestra, algo muy normal. Y todos esos detalles de la vida, las travesuras, el caminar de la vereda, el grito, el asadón en la finca para hacer un trabajo con mi padre, de pronto los regaños fuertes de mi padre, los castigos porque no era muy animado para ir a la iglesia, y entonces los castigos por no ser muy animado para estar rezando, y el hecho de querer estar corriendo y haciendo otras cosas, otras travesuras, pero siempre desde mi niñez tuve un juicioso estudiante. Entonces mi padre, aunque era un rudo, un campesino, estimulaba mi ánimo por el estudio, y entonces de alguna manera me prefería por ser un hijo que era de los 12 hijos el que más avanzaba a nivel del estudio. Entonces son cosas de la niñez y todos esos cuadros de la niñez que yo los voy plasmando, incluso cada muchos de los poemas. Hace poco escribí uno que se llama El caballito de madera, que es en esencia eso. Disfrutamos montados en un caballito de madera, disfrutamos jugando canicas, o jugando corosos, o jugando a la guerra, al libertad. Eran cosas, y esas cosas que se quedan. Entonces cuando uno vuelve, de alguna manera somos niños recién envejecidos. Entonces en ese ejercicio, cuando uno vuelve como para hablar de la niñez, es eso, intentar uno volver a ser niño, porque de alguna manera hay cosas muy lindas de ese tiempo de la niñez. ¿El libro lo fuiste consolidando en orden o las crónicas fueron apareciendo y las fuiste juntando? Yo creo que las narrativas que están en el libro arrancan primero tratando de ubicar primero los plácidos momentos de la infancia, como dice el poeta, arranca desde allí. Y hay unos cuadros de la vida y de mi experiencia que son, sobre todo, que me marcan la vida, y son los que lo logro ubicar dentro del libro, porque marcan la vida del maestro, como un maestro que enseñaba a leer a niños, y luego como el profesor de filosofía en un colegio. Entonces, en ambos mundos, con los niños en la escuela, con los párvulos, y luego en el colegio enseñando filosofía, hubo cosas bacanísimas, cosas muy bonitas. Ya en el libro está lo que acabamos de leer de Juan Esteban. Eso fue un hecho real, doloroso, pero también hubo cosas lindas con los jóvenes, porque uno se encontrarse uno con jóvenes al cabo del tiempo y decir: yo estoy metido en estos cuentos, yo acabo de hacerme profesor porque usted nos indicó caminos.
Bueno, son cosas que a uno lo animan para amar ese ser maestro, ese ser maestro. En el libro hay una parte que es muy poderosa. La vida tuya cuando te vas por allá por los lados de Segovia, primero fue por aquí, por allá en una finca, y que empezaste a hacer amigos, te enamoraste y empezaste a ir a la cantina. Sí. Que te conseguiste una negrota por allá, y ¿sabes qué pensaba yo? ¿Cómo sería Efraín por allá? Pues vamos a las varias partes, con esa mujer y en los pueblos como señal. ¿Sí me entiendes? Contame, háblame una cosa, vamos por partes. Cuando quisiste ser minero, que ibas con el alumno que iba ya más a morrear y vos te pegaste también con eso, con la batea. Sí, eso es una experiencia muy significativa. Yo recuerdo que era con Diego. Diego era el estudiante, y entonces lo veía que él llegaba a la escuela y andaba con mucha plata y compraba muchas cosas. Entonces uno como maestro, ¿usted de dónde saca tanta plata? Un niño, ¿usted de dónde saca tanta plata? Y me dijo, es que yo me voy a Cádiz, me voy a barequear. Y le dije yo, invítame a tu bareque, yo voy a barequear también. Y me invitó al bareque. O sea, eso se llama, es una minería artesanal, donde ciertos unos montones de arena que dejaron las compañías que no se llevaban sino el oro por eso. Entonces lo que hace el minero artesanal es coger esa arena, la vuelve a lavar en unas canoas y entonces ahí sacan el sustento. Y me fui y estuve barequeando, y después de que uno se mete a sacar oro, termina también por ahí derecho metido en la cantina. Es decir, después de haber llegado con camiseta de manga larga, blanca, prácticamente un franciscano, salí de la Normal de Granada, un joven, casi imberbe, y de pronto encontrarse uno en un mundo totalmente diferente. Porque en estas tierras es totalmente diferente a porque son pueblos que tienen otras formas de vida. Y claro, y muy pronto estuve ya en la cantina, y muy pronto ya uno joven, entonces estaba ya sentado con una mujer en el bar, y ya uno, podríamos decirlo así, descubriéndose a uno mismo, en lo que es el hombre que hay escondido en uno, lleno de miedos, pero se empieza a descubrirlo allí, en esos seres humanos con quienes comparten. Una cantina en donde está la mujer, la que se acerca, que le da besos uno, que la abraza, que se le sienta, y eso nunca lo había experimentado, pero son cosas de ese porte. Pero ante todo ese contacto con el oro, pero va a partir de esa cercanía con el chico que mantenía más plata que cualquier profesor. Pero hay algo antes, salir de una región de tierra fría, un municipio, ¿cierto? Y como comentabas, el hecho de ir a una zona de Antioquia tan apartada y tan diferente, en costumbres, en religiosidad, en todo, ¿sí me entendés? Y vos creo que te sentías muy libre allá porque el ambiente es totalmente distinto. Claro, el hecho de ya estar uno libre de la tutela de los padres, porque uno de 18 años se venía de la casa, ya uno se ponía los pantalones largos como decían, entonces yo ya uno libre de la tutela de sus padres, llegaba y se sentía en plena libertad, ya soy mayor de edad, yo ya hago lo que quiero, ya soy dueño de mi vida. Claro, eso es parte de la mayoría de edad en la que uno empieza. Que más allá de los años es cuando uno tiene ciertos ámbitos de libertad en los que se desempeña. Ya empieza a mirar el mundo de la mujer, ya empieza a mirar otros mundos, otra sociedad, otros cuentos. Entonces allí fue y esa zona totalmente, llegar de una zona totalmente religiosa, cristiana y de ruanas, a llegar a una tierra en donde parranda, día y noche, digámoslo, hay también mucha libertad en el sentido de prostitución, las minas, el ruido, el licor, cantinas por toda parte, en fin, y entonces a esos lugares que llega uno con cierta alma de monje, esos lugares lo absorben fácilmente a uno. Yo creo que fui uno de los que vi absorto por este ambiente libertino, libertario que había, y que finalmente siempre dije que era algo muy bacano y que fue un buen descubrimiento para mí. Y también te tocó algo muy tremendo, y es lo de los paramilitares cuando empieza todo ese conflicto en ese lugar, ¿cierto? Sí, claro. Doloroso es
cuando en Segovia hubo una toma paramilitar y asesinaron a 57 personas. Eso es un cuadro horroroso que a uno le marca la vida, y por lo cual uno llora porque murieron personas que uno conocía, personas inocentes. De los 57 personas que murieron, no habían dos implicados en nada con respecto a la subversión, porque la subversión está en su lugar, ellos están armados, preparados para pelear, pero cogieron gente. Entonces queda uno muy triste. Al poco tiempo ya me logré trasladar de allí, pero claro que eso fue un cuadro de sufrimiento tenaz que me marcó mucho la vida. Hay algo también que percibe en el texto, es el desafío tuyo, digámoslo, con la autoridad, con el rector y también con el jefe político, que le diste duro, que no parece, porque son muy pacíficos. Sí, a ver, cuando empieza uno a rescatar esos ámbitos de libertad como persona y a ubicarse en ciertos ámbitos de rebeldía, y cuando uno empieza a asomarse al mundo para ver ciertas injusticias y ciertos cuadros de tristeza que se viven, entonces uno se vuelve rebelde. El jefe político del pueblo decía, es que aquí no viene a trabajar sino el que sea de este partido. O el rector decía, es que yo lo hago trabajar cuando quiera. Es que cuando eso hacían eso con el maestro, al maestro le aplicaban eso. Si usted no era de ese partido político, usted lo sacaban. Lo que vino a salvar al maestro fue después el estatuto docente, que nos dejó cierta tranquilidad, nos quitó de las manos de los políticos, a los maestros sobre todo. Pero los rectores, con su poder muchas veces omnipotente, entonces el maestro que no mantiene sus rodilleras puestas, entonces es una persona que no quiere. Eso, hasta el último minuto de que estuve dedicado a las escuelas y colegios, siempre fui una persona con carácter y no, digamos, solamente ser un rebelde por ser rebelde, sino que estaba siempre muy atento a las luchas de los maestros. Y eso no le gusta a los rectores, porque a ellos les gusta que uno esté trabajando, pero ellos digamos, no, yo trabajo, pero también voy a luchar por mis derechos. Y voy a luchar por los suyos también, señor rector, entonces me iba para los paros. Pero y nos descontaron dinero, y todo eso lo asumíamos cuando nos íbamos para las luchas. ¿Cómo asumís el paso de ser profesor de escuela a muchachitos, a bachillerato y a universidad? Sí, esos son tres cuadros. Todo el cuadro. Sí, son dos cuadros, son tres aspectos de la vida muy importantes. Creo que de todas maneras el que más marco, y te lo digo con mucho amor, es yo pude enseñar a leer a niños. O sea, esto es una magia. Ser un maestro de escuela y enseñarle a leer a un niño, cuando uno los escucha leyendo, entonces, para mí, yo soy mago, yo tengo magia para enseñar a leer, porque me parecía una cosa muy linda. Cuando ya llego al bachillerato, en el bachillerato es otro cuento. Ya formado en la universidad, con otro discurso, ya formado en filosofía y en historia. Llego a trabajar a los colegios, a estrenarme como profesor de filosofía, y también lo hice, creo que lo hice muy bien. Yo trabajé mis últimos 20 años en el colegio León de Grey, que después el León de Grey desapareció y se llamó Manuel José Caicedo. Yo poco solamente decía, ¿cómo le parece que un obispo se tragó al poeta? Porque el colegio León de Grey era pequeño, entonces el más grande era el Manuel José Caicedo, que era un obispo, según la historia, era un obispo muy bravo, muy radical. Entonces desapareció el León de Grey, y allí hice un trabajo espectacular con los jóvenes, que todavía los encuentro, con los jóvenes me encuentro, y hay unas buenas experiencias. Y luego en la universidad, por supuesto, que esos los pasos que también los he dado de una manera adecuada y con una convicción, con la educación, manejando siempre una postura crítica en el pensamiento, para que los muchachos aprendan a construirle preguntas al mundo. Del libro
¿Estás satisfecho o has pensado que te faltó algún capítulo o pensás agregar cosas? A ver, sí, en el libro, porque es que el escritor siempre tendrá un primer momento, luego habrá un segundo momento, un tercer momento. Cuando uno, estando ya al cabo de unos tiempos, el que escribe, por supuesto que se revisa. Por supuesto que yo leo el libro y encuentro que hay cosas que las pude haber, ahí las narré de una manera posible, creo que yo posiblemente cierta ingenuidad y mucho sentimiento, algo, mucho romanticismo en el sentido de ser maestro. No, ya está listo el segundo texto, lo tengo ya, que se llama Memorias de un maestro. Exactamente, no, ya se llama Memorias de un maestro, pero es como una continuación de este, posiblemente una ampliación de este, en donde hay unos escritos creo que mejor logrados. Hay unas posiblemente unos anexos y unos cuadros de la vida que se habían, digamos, olvidado o que no lo había incluido, y que ahora los hago con un poco de mejor, digámoslo así, con una mejor escritura, creo. ¿Cómo era una clase tuya en Segovia? ¿Autoritario, buena persona o muy tranquilo? Tal como lo digo en el libro, nosotros fuimos formados en una escuela de modelo lancasteriana, es decir, el castigo y la letra por sangre entra. O sea, cuando yo salí de la normal y me fui a trabajar, no era extraño que el maestro castigara dolorosamente al niño, ¿cierto? Esa tara se viene a superar con el tiempo, por supuesto. Eso viene ya unas normatividades y ya los avances de las nuevas pedagogías, en donde ya no se podía, o sea, el castigo doloroso desaparece, pero eso durante mucho tiempo era una constante. Es decir, usted lo castigaban dolorosamente en la casa y lo castigaban dolorosamente en el colegio, en la escuela. Creo que siendo que tuve eso somos formados por franciscanos. Yo fui formado por un colegio de franciscanas y franciscanos en Granada. En esa disciplina religiosa uno termina siendo, de alguna manera se le mete un monje a uno por dentro. Y pienso que seguramente pienso que no fueron muchos, pero con toda seguridad que cometí algunos errores, por supuesto que sí, de ser uno, claro, esa escuela lancastriana violenta que vivía en uno, de pronto uno la replicó en algún momento. No somos inmaculados, creo que ahí no se puede decir, y me da culpa, no, creo que eso es, hoy en día lo veo como algo horroroso, ¿cierto? Los niños hay que tratarlos de otra manera. Efraín, ahora hablabas de los franciscanos, ¿nunca pensaste en ser monje? Sí, en el libro también cuento que estuve también en unos retiros espirituales para ser franciscano. Mi papá, es que en Granada siempre sueñan los padres con que en casa haya un monje o un sacerdote y una monja. En mi casa, por ejemplo, en mi familia se dio que hay una monja. El sacerdote casi soy yo, pero no, finalmente dije que yo no era capaz de retirarme de la grandeza del mundo para meterme a un seminario, ¿no? Otros compañeros de pronto lo intentaron y tampoco se quedaron 2 o 3 años y se vinieron, pero no, yo sí estuve cerca dando pasitos allí. ¿De dónde saliste ahorita te preguntaba, pero más ampliar más el concepto? Empezás muy católico en el colegio, muy reverenciado con los curas, y uno ve que eres muy vehemente con la parte de izquierda, reclamar los derechos. Y yo dije, pero Efraín, ¿de dónde es tan comunista? Contame. A ver, uno se va construyendo al fragor de las luchas populares, es decir, uno no nace en este o en aquel momento, uno va armando su vida, armando su personalidad, armando su pensamiento a partir de lo que vive. Y son las vivencias las que me han llevado, digamos, a ser, digámoslo, yo soy un hombre de pensamiento crítico, digamos que para uno decirle
Yo de pronto soy más bien agnóstico, no profeso militancia religiosa, tampoco me estorba a nadie que tenga que profese pensamiento religioso, hago lo posible por no entablar discusiones en ese campo, pero sí, es algo que logré construir a partir de mi propia experiencia. La vida en Segovia me indicó muchos caminos. Ese sufrimiento de la gente me llevó a armarme de esta manera como soy. Esos primeros pasos que di por allá, que vi el sufrimiento, el asesinato, la tristeza, la desaparición, entonces ese tipo de cosas nos llenan a uno de dolor, raro fuera que uno estuviera en otro espacio. Entonces esas cosas son las que a uno lo construyen como es. ¿Cómo es la llegada tuya a la autónoma? Antes hay una frase que decís ahí sobre los maestros que se llevan mucho tiempo siendo maestros, que porque no sean ligeros, una cosa más o menos así, porque eso es tan cruel con nosotros. No, he hecho la insistencia, a ver, con respecto a los maestros, siempre he dicho que uno se debe retirar cuando tiene alientos para retirarse, porque he pensado que cuando hay personas que ya no tienen aliento para retirarse, pero posiblemente también mi retiro haya sido porque tenía otro espacio, digamos que es un mundo académico universitario, ¿no? Yo me retiro de la docencia oficial porque posiblemente estoy acá, pero ahí siempre soy vehemente cuando digo los maestros no se retiran cuando permiten que pase el tiempo y van perdiendo el aliento, y solamente se retiran cuando ya está por fuera su salud y ya van camino a la sepultura. Es algo extraño, porque yo creo que también es que la circunstancia del abandono o el desprendimiento es algo. Yo cuando me retiré del magisterio, tuve mis 8 días de angustia y de sufrimiento, claro que por supuesto, es el abandono, es el desprendimiento que uno, pero a los maestros siempre les he dicho, no, es que ya cuando uno ya está a tiempo, porque es que uno se vuelve anacrónico, y ya uno, antes que estar estimulando muchas cosas en los niños, con los años pienso yo que se vuelve uno repetitivo, y ya, bueno, que hayan los relevos, eso es lo que he dicho yo, a los relevos que llegan a las escuelas y colegios. Hablamos de la autónoma, la experiencia en la autónoma. Bueno, la autónoma me presento cuando, después de haber dedicado mucha parte de mi vida aquí en Medellín a la lucha, ¿cierto? A estar, como lo digo yo, en las pintas, en las marchas, en toda parte, cuando quería ponerle un poco de fundamento intelectual o académico a mis gritos, es decir, el grito en la calle, la pelea. Entonces la universidad lo que hace es que le da a uno el argumento, el fundamento teórico, el fundamento académico, el fundamento intelectual a lo que yo hago. Entonces llego a la universidad y efectivamente en esta universidad logré repensar ese hombre que era, o hacerlo de otra manera, de una contextura más académica, más intelectual, más desde la poesía, más desde el arte, más desde la literatura, pero no he abandonado los espacios de lucha tampoco. Siempre estoy en todos los espacios donde está la lucha de los maestros, ahí estoy acompañándolos, porque mi primera condición de ser humano es, yo soy maestro de escuela. ¿Qué proyectos has liderado aquí en la universidad? Sí, en la universidad hemos liderado, el primer proyecto es la formación de docentes en Antioquia, que llevamos, yo creo que para el 70% o al más de los docentes de Antioquia a su máxima escalafón mediante una formación de docentes. Y lideré también acá otros proyectos, entre otros, lideré uno que llamaba la formación de personeros escolares, y que fue una experiencia muy bacana en muchos colegios. Muchos proyectos de orden académico, liderar procesos con la Facultad de Educación, liderar procesos para la universidad en diferentes campos, llevando la universidad a las subregiones, a los municipios, a todas las partes de Antioquia. ¿Por qué no han mencionado la revista del Círculo? No, la revista del Círculo de Humanidades, claro, y está vigente. Sí, es un lapsus acá, pues me parece creación. Es una revista que fundamos acá en la universidad
Hasta la 7, hasta la número 7, la revista se financió con el bolsillo de quienes la fundamos. Y luego la universidad la asumió como tal, como una revista institucional. Va en la 42. Sacamos una revista, un círculo maniae muy poética, muy desde una cantidad de cosas bacanas, pero hoy en día los formatos del INDES en las universidades, entonces solamente las revistas que tengan formato INDES, es decir, que sean demasiado frías y demasiado ladrillo, son las que pueden tener clasificación. Entonces las revistas que tengan, les estamos dando ese cambio, nos toca un poco difícil, pero ahí estamos, la revista está en la número 42 en este momento. Bueno, Efraín, aquí hemos hablado un poquito, pero aquí está el compañero que nos duerme, porque él quiere también hablar del libro de él, entonces te va a pedir un favor, después tenemos que hablar más, pero está bien, ¿cierto, sí o no? Sí. Entonces, te felicito por el libro, que me da cierta cosa, porque el libro es importante, es el libro de un maestro visceral, que escribió sobre algo muy importante, que es la vida de ellos, porque a los maestros no les gusta hablar de su labor, o no tienen fundamentación intelectual, o les da pereza, ¿cierto? Entonces el libro es un libro importante, inclusive por eso te decía, hay 3 libros, Dimitas Arias, el maestro de escuela y el tuyo. Y dije, pero ¿por qué no se habla bien de Efraín? Entonces le dije aquí al profesor, hay que ir a visitarlo, hacerle un pequeño homenaje. Entonces, te pido un favor, enseguida empezás a leer el... Vamos a ver, este libro, El Juego Feliz, que tiene acá el compañero Daniel, es un libro que publiqué hace 21 años. El libro es ilustrado por Saban Mandinga, el artista Saban Mandinga es el que me logra llevar mis poemas a la parte, a la ilustración. Bueno, y aquí hay unos poemas que tienen, todos tienen, digamos, yo los pensé desde un sentido. La mayoría de poemas que uno lee infantiles, desde los clásicos, encuentra uno casi que la serpiente es mala, el murciélago es un animal feo, el león es el rey, el lobo hay que matarlo porque es malo. Entonces lo que intentamos desde este libro es una mirada distinta de los clásicos de la poesía, porque aquí incluso los quirópteros, o murciélagos, los quirópteros son aquí tiernos, ¿no? Y el lobo acá es bueno, nadie quiere. Entonces es como, digamos, de desmontar un poco ese mito de estos son malos y la lucha entre malos y buenos, como desmontarlo un poco. Y el león rey es porque siempre se cree que él es el poderoso, el tipo, nadie con él. Entonces miremos a este, por ejemplo, el león rey. Listo, vamos con ese poema. En oscura madriguera, un melenudo león gritaba desesperado por un dolor de cabeza. Un sapo verde escuchó esos gritos moribundos, humilde se le acercó a ofrecerle sus servicios. ¡Ay, sapito querido! Quítame este dolor, regálame una bebida, yo premiaré tu valor. Ya voy corriendo, señor, a traerle su bebida, pero la mejor receta es que crea en el amor. Dile donde al gran poderoso, un insignificante animal, le dice yo, ¿cómo se alivia? Es la intención, es una intención también pedagógica, de alguna manera ecológica, para como darles un mensaje distinto a los niños. Yo creo que así lo van a hacer. Y este de la chinita, pues es donde el poema, vea como lo ha cuidado mucho el libro Daniel, que dice: en un campo verde pastando se encuentra la chinita negra, cachona y barbada. Salta, corre y muge la muy agraciada, viendo otro chivito de pintas doradas. Se miran coquetos, se huelen la cola, juegan a escondidas, amándose a solas.
Un lobito triste que por allí pasa, les ofrece fuego para hoy y mañana. La chivita alegre, muy asustadiza, le dice al chivito que mucho lo ama. El lobito triste tan solo buscaba buena compañía, mas no carne asada. Los chivitos temen y juntos se marchan, y el lobito esconde su cola entre las patas. Ese es otro poema que también tiene como... Y pienso que el poema más que yo recuerdo y que es, digamos, el poema, pienso que es mi poema estrella, es este de La Luna de Octubre, que es lo que lo tengo allá en la... Y también El Niño y la Cometa, pero dice así: la luna de octubre salió al firmamento, iluminó la noche y habló con el viento. La luna de octubre siempre es más hermosa y alumbra de noche esa humilde choza y el jardín florido de las mariposas. La luna de octubre se va en la mañana cuando el sol se acerca para enamorar. Y el Niño y la Cometa, pues que estamos ya pasó agosto, el mes de las cometas, pero podemos recordarlo, que dice así: ¿quién no hizo una cometa? De niños jugábamos, amarrábamos una hebra en un papel y gritábamos felices con la cometa. Oye, ver cometas uno montadas en una cantidad de formas muy lindas. Y dice así: con gran alegría hice mi cometa, los vientos de agosto están ya muy cerca, linda trepadora de miles colores, quiero que te ocultes en los nubarrones. Tu cola elegante, ágil se menea, las aves del cielo a tu lado juegan, mi alma de niño se siente feliz. No me dejes solo, yo te espero aquí. Ya llegó la tarde y mamá me espera. Recibe el mensaje que va por la cuerda, desciende cometa que la noche llega. Quédate conmigo juntito a mi cama, soñaré contigo cruzando montañas, llevando a los niños las buenas mañanas. Así es. Muy lindo. Y yo creo que en línea de lo que usted dice de resignificar algunos, digamos, como algunos arquetipos de la poesía infantil, hay otro asunto y es, a veces la poesía infantil se constriñe a veces como a ciertos temas, ¿sí? Y yo creo que usted logra algo, por ejemplo, con el poema El niño de los ojos tristes, tocar un tema como el de la muerte, por ejemplo. A veces no se concibe la posibilidad de incluso hablar de la muerte, por ejemplo, con respecto a la infancia, ¿sí? O incluso un tema de ciudad, por ejemplo, con el poema El tren, donde incluso se habla de ciudad y se habla incluso de los niños, por ejemplo, que no tienen un hogar, los niños abandonados. Y usted toca eso en unos poemas infantiles, por supuesto, no de una manera pues muy cierto. ¿Cómo lograr tocar esos temas para la infancia, por ejemplo, y otros pues también de mucha complejidad? Es un acto complejo porque uno lo que hace, lo que trata desde la poesía infantil es separar al niño de aquello que ocasiona el sufrimiento. Sin embargo, eso no hace ningún favor en el sentido de que, digamos, la muerte es algo cotidiano que nos está siempre con el ser humano. Cuando hablamos de los ojos de un niño triste son de mirada perdida, ¿por qué estás triste, mi niño? Pero también ahí lleva una intencionalidad también el poema, devela también cómo quédese tranquilo que Dios lo está cuidando, ¿cierto? Como ese paliativo, y el niño como se distancia de eso, porque tiene mucho sufrimiento, y el sufrimiento frente a la muerte. Igualmente la mirada frente a el respeto a los ancianos, que también está en el libro, y es el de abuelita, ¿por qué tienes el cabello blanco? ¿Acaso las nubes te sirven de manto o es que estás sufriendo por algún quebranto? No, mi niño lindo, mi vida, mi encanto, yo no estoy sufriendo por penas ni llantos. Estas son las canas que a todos nos llegan después de pasados muchísimos años. Entonces, recorrerlo allí, porque normalmente hay unos que son más bien, que se encuentran con el ritmo de fábula, pero hay otros que están más con la contextura bien humana,
¿cierto? Bien cercanos al ser humano, y hay otros que tratan en la fauna de ubicar a ese ser humano dentro del cuerpo de un animal, qué sé yo, de un animal y de la naturaleza. Eso es. Yo quería preguntarle por otra cuestión muy importante. Esas figuras y esas imágenes que usted logra crear acá, también a manera de metáforas, porque por ejemplo con la cometa, entonces la cometa que lleva el mensaje, ¿cierto? No es solamente una descripción superflua de elementos, sino que realmente hay un nivel de elaboración. ¿Cómo se construyen estos poemas? ¿De dónde parte usted? ¿Cómo elabora esas imágenes? Desde elementos sencillos, pero que logran una gran profundidad. ¿Cómo hace de lo ordinario lo extraordinario, por ejemplo? No sé, también, pues, por ejemplo, a Víctor, que me haga la pregunta también, porque sería para que les intentamos meternos. Hay veces que la metáfora o el sentimiento poético, hay veces que fluye y otras veces no. Hay veces que uno se queda quieto, 6, 8 meses, no le fluye nada. Y de pronto uno se sienta en un instante de algún toque de nostalgia y la metáfora fluye. Es algo que viene como forjándose en uno a partir de la cotidianidad y digamos, pienso también que es del encuentro permanente con la lectura, con otros lectores, con otros autores, con otros poetas, que entonces uno logra construir algunas metáforas que finalmente pues salen y bueno, eso es el caso también, por ejemplo, del caballito de madera, que es el caballito de madera, pero en esencia es el dibujo de la vida del ser humano. Porque termina diciendo en el final de la jornada, termina todo afán. Es un poema que escribí hace poco. Pero en esencia sí, eso es una cuestión que empieza, que fluye en determinados momentos y que queda allí plasmado en el poema y posiblemente otro día ya no tendrá uno como decirlo. Entonces uno trata de acomodarlo y de animarse y empieza uno a lograr como un buen ejercicio para que, y pensando en el mundo de los niños sobre todo, para cuando se para el mundo, ¿cierto? En la presentación del libro que hace José Martínez Sánchez, él retoma nuevamente ese lugar de maestro suyo que es tan potente en usted. De hecho se construye toda una identidad alrededor de eso, digamos que eso atraviesa su ser, su piel, su cuerpo, y de hecho en el diálogo, en la conversación inicial, nos hablaba pues, de su libro de Alfabeto de Ilusiones, Memorias de un Maestro, que usted pues, discurre alrededor de ese lugar de maestro. ¿Cómo ese lugar de maestro incide en la construcción de esos textos poéticos, ¿sí? Esa experiencia con los niños, qué descubren ese contacto con ellos que sirven de inspiración para la elaboración? No, es que sin lugar a dudas de que si yo no hubiera tenido el contacto con los niños, las alegrías y los sufrimientos con ellos, yo no habría logrado esto. En esencia es el alma del maestro, es el alma de uno, del maestro de escuela, que empieza a recorrer los pupitres cotidianos desde la memoria para recordar a esos niños, los pies descalzos, el sufrimiento, la alegría, para recordar. Entonces logra uno relacionar ese cuento del ser maestro con la cotidianidad y a la vez para plasmarlos en metáforas y en poemas, que automáticamente se ve que es el ejercicio, tiene que ser el ejercicio de un maestro. Posiblemente existan poetas que tengan la capacidad de construcción de poemas sin tener, no, yo creo que la experiencia de vida marca a uno mucho para poder lograr escritos que se parezcan a ese accionar de su propia vida. Yo creo que eso es lo que sucedió, es parte de mi vida la que se plasma allí, y parte es ese maestro que intento, porque, bueno, o sea, para decir que uno es maestro, por ahí una vez me decían que para ser maestro, que los únicos maestros que se reconocerían en el mundo serían a Sócrates y Jesucristo. Unos se quedaron con Jesucristo y otros nos quedamos con Sócrates. Sin embargo, yo pienso que en las normales, en la época que yo me retiré, ya que yo me gradué, nos daban el título de maestros, increíble.
así lo digo en el libro, los manos, maestro, usted se puede ir a trabajar como maestro. Entonces, creo que eso es la parte del maestro, su experiencia y lo que se plasma allí. Ahí es una síntesis de vida. Usted entonces menciona, digamos, esa relación de que esa relación suya con los poemas surgen necesariamente de su experiencia de vida. ¿Cómo escoge, entre comillas, quizás la palabra no sea la más indicada, pero cómo escoge, por ejemplo, hablar de estos temas? ¿Sí? Yo, por ejemplo, si hacemos una lectura, digamos, ¿cierto?, superficial de los títulos, la chivita alegre, el pavo real, la luna, los quirópteros, vemos temas que son de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo piensa usted estos temas? ¿Cómo los escoge? ¿Qué le dice a usted? Yo deseo abordar esta temática y, digamos, fabularla, poetizarla. ¿Cómo se dan estos temas? ¿De dónde surgen? A ver, yo pienso que aquí hay momentos de la vida y experiencias que se llegaron a vivir y de lo que uno trata también hay una intención, es dejar un mensaje. No eso, de todas maneras muchas cosas fluyen espontáneamente, pero también hay una intencionalidad de llevar un mensaje que va en contravía a cosas que uno tenía en su propia construcción de vida. Entonces eso es el intento que hace uno. Es como decirte que nos establece como un listado de poemas de esa manera. Yo creo que en esencia lo que busca en la mayoría de este libro de poemas es un poema cósmico, un libro de poemas cósmicos, universales, humanos, tan humanos que ponemos a hablar a los animales, les cambiamos el perfil que les hemos dado siempre a los animales y les hemos clasificado por humanos súper buenos. Es eso. No hay como, digamos, uno podría decirte que el primero podría ser este o el último podría ser aquel, ¿cierto? Es allí donde surge de que es extraño porque aparece lo que sería el espíritu fabulado en un poema, ¿cierto? Y luego lo que hay aparece un niño triste, llorando, efectivamente el niño, ¿no? Ahí no pensamos en el niño. O cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de las manitos, es mi cuerpo tan bonito, yo lo he visto en el espejo, con mis ángeles y manitos, yo me he visto sin complejos, mis manitos acarician, abrazan y se despiden, los deditos de mis manos, juntitos son 10 hermanos. Esos son poemas que tienen que ver también para estimular en los niños el amor propio y también el sentido de solidaridad. Eso tiene una intención. Más allá de ubicarnos como en un orden lógico, es como que haya intervalos donde el niño que yo estoy leyendo dice, ve, este pasó aquí de los quirópteros y pasó acá al niño triste, ¿qué le pasó? Tiene una intención seguramente que es para recordarle a la gente que estamos en una intención de un diálogo entre seres humanos, que podemos hablar con la naturaleza. Usted entonces menciona un concepto que es muy, muy complejo cuando se acercan a la literatura, y ese concepto de universalidad, ¿sí? Uno de los más complejos, porque, por ejemplo, nos preguntamos con algunos autores, por ejemplo, Carrasquilla, en qué medida a veces se le ha querido encasillar dentro de un costumbrismo, luego se dice, no, realmente alcanza unas cuotas de universalidad. ¿Cómo considera usted que estos poemas, esta producción poética, es decir, pueden tener esa naturaleza de universales y que se puedan entender aquí y en la China y en árabe, y que se puedan traducir a todas las lenguas y que las personas tengan esa experiencia estética más allá de los matices de la cultura, la religión? Sí, yo creo que la obra es una obra poética y artística porque creo que el arte es universal, de antemano un libro que se construye para los niños, y los niños son los niños de Colombia y son los niños del mundo. Y los maestros son los maestros de Colombia, pero también son los maestros del mundo, que están en todo el mundo. Y somos los seres humanos que estamos acá, y es también para los seres humanos y los seres humanos y no humanos de este mundo. Entonces, claro, un libro de estos tiene esa universalidad, por supuesto que sí tiene universalidad, Daniel. Yo creo que se logra en el sentido de que toca las fibras del comportamiento humano.
las fibras del ser humano y las fibras de la sensibilidad hacia el cosmos, hacia la naturaleza, hacia la madre tierra, hacia el otro, hacia el hermano, hacia los animales. Por eso es universal, creo que sí. La formación, digamos, profesional suya de base es la filosofía, ¿cierto? Y yo creo que en buena medida lo que usted nos ha dicho hasta ahora respecto a los temas, a las intencionalidades, esa manera de, digamos, repensarse, ¿cierto? Algunos conceptos. Aquí Víctor, nuestro amigo Víctor, se va a escandalizar con un concepto. Aquí podríamos hablar de que se deconstruyen algunas imágenes, como decía, arquetípicas. Bueno, al menos se repiensan algunas imágenes arquetípicas, ¿sí? Digamos que ahí estaría ese tinte también filosófico, pero yo quisiera que de pronto usted nos profundizara. Bueno, su formación de base es en filosofía. A veces hay unas concepciones respecto a la filosofía, sobre todo por ejemplo en los adolescentes, los jóvenes, como un discurso a veces acartonado, muy elaborado, que se ve al filósofo por allá en una nebulosa pensándose cosas muy desconectadas. Y cuando hacemos una lectura de sus poemas nos encontramos esas temáticas que yo creo que nos conmueven, nos hacen sufrir y nos hacen sentir a todos. Cómo entender la filosofía, cómo pensar esos ejercicios poéticos también como ejercicios filosóficos, y además en conexión con la infancia. A veces no se piensa la posibilidad de conectar la infancia con la filosofía. ¿Cómo pensarnos estos asuntos? No es eso es el ejercicio artístico y poético. No tiene por qué tener esas distancias con la filosofía. Si hablamos de una filosofía de la vida, y seguramente que uno podría encontrarse con filósofos que en sus textos tienen ese encuentro con el cosmos, con la vida. Pues yo soy un buen lector de Nietzsche y creo que uno se lee, por ejemplo, Las moscas del mercado de Nietzsche. Es un texto corto, pero es bellísimo, ¿no? Y ahí, si uno dijera, bueno, esto es algo fabulado, sí, pero es una enseñanza final que uno encuentra allí. Si hablamos aquí, por ejemplo, del León Rey, es también una manera de, digamos, es una metáfora contra el poder, contra el supremo poder. Una metáfora. Desde el poema sutil, desde el poema, allí hay una invitación a que nos miremos a ver hasta qué punto nosotros ese sentimiento del poder que mantenemos sea un algo tan importante o tan real. La mera discrepancia entre el bien y el mal, entre el malo y el bueno, entre los chivitos y el lobo. Ahí hay un debate importantísimo a nivel de filosofía, incluso un debate casi de corte también teológico, pero vamos a meternos más bien en el campo de la filosofía, la lucha entre el bien y el mal, que también lo plantea Nietzsche. Y qué sé yo, ahí, por ejemplo, si miramos hay también una filosofía que se enfoca hacia el aspecto de la madurez del hombre, qué sé yo, y de pronto ese elemento también cósmico, que es también filosófico, por supuesto que sí. O sea, de que es filosófico, y uno al leer, pues con toda seguridad de que estos poemas los leía en clases de filosofía. Yo los leía en clases de filosofía. Y los ponía a ellos a pensar, que no recuerdo ya en este momento exactamente, temas de filosofía, hablando de, qué sé yo, del fuego, hablando de filósofos presocráticos, por ejemplo, que hablaban de la naturaleza y formas como ellos miraban el mundo, que lo podíamos relacionar acá con un poema infantil. Entonces, eso sí se puede, claro. Sin embargo, siempre se ha creído que la filosofía o que el filósofo en el colegio es el que se lo tiene por allá perdido. Pues que mira, esa ruptura sí la logré hacer yo en el colegio, totalmente. El filósofo tiene que ser el que crea puentes, el que crea entendimiento, el que se acerca, el que desde su dialéctica logra como conectar a los seres humanos con realidades. Creo que la mirada del filósofo que se ha tenido, no es que el filósofo en alguna parte, el filósofo es que yo creo que usted es loco, es una uno.
o lo único que le dicen a uno es, o mínimamente usted es ateo, es lo que la gente cree, y no necesariamente es así. Lo que la filosofía tiene, por supuesto, hay una filosofía en el poema infantil, claro que sí. Usted nos menciona que de hecho pues trabajaba algunos poemas no con una población propiamente infantil. Por ejemplo, en el ejemplo que nos pone, nos dice, bueno, lo trajo en filosofía, ya Sí. menos que son estudiantes de bachillerato, pero en términos generales, ¿cómo ha sido la recepción de su obra? ¿Cómo siente que ha recibido la obra maestros o los estudiantes con los que ha compartido o las personas que se han acercado a este texto, a este libro poético? ¿Cómo ha visto usted esa recepción de la obra? El libro está en muchas partes, incluso que la universidad ya publicó, la universidad cogió la tercera o cuarta publicación, la hizo la universidad con unos poemas nuevos. O sea, el libro tiene una acogida, y de todas maneras hago un ejercicio con frecuencia, y es que recorro los agaches de la ciudad. Alguien me decía, no, agaches es una semblanza de los libros que se producen en la ciudad, y yo dije, bueno, y algún día me encontré este libro, encontré todo lo que he recorrido en la ciudad, encontré un libro de esto y lo encontré, y estaba Con notas al mano, no sé. estaba sucio y era dedicado a un amigo. Lo compré y le eché en mi mochila. Y yo sabía dónde se mantenía ese amigo al que le había regalado el libro. Eso había sucedido, algún amigo con el que yo le había sucedido algo parecido. Yo dije, creo que ese es el mejor ejercicio para mí. Entonces cogí el libro. Cuando me encontré con el amigo, le dije yo, ¿cómo estás? ¿Te acordás de este libro? Sí, claro. Y le dije, bueno, lea. Y le puse ahí de nuevo, para ti, con mi gran afecto. Él trató de darme explicaciones. Ya hace poquito escribí un texto sobre los libros. Le dije, no, tranquilo, es que uno tiene derecho a... No, es que se me lo robaron. No, pero él lo había, según parece, sí lo había leído, estaba untado de tinto, tenía observaciones, lo estaba rayado, tenía cantidad de cosas, ¿no? Entonces, son experiencias muy importantes de todas maneras de este acontecer. Para ir como finalizando, usted mismo nos contaba pues, que el libro ya lo escribió hace 21 años, el libro se publicó en el año 2001. Si usted hace esa retrospectiva, pues obviamente también desde la filosofía, bueno, está el debate respecto al ser, cómo el ser también se va transformando, un poco Heráclito y su metáfora y el cambio. Cuando usted vuelve la mirada sobre este inicio de siglo, de milenio 2001, ¿cuáles eran sus afugias a nivel de la educación? Esos momentos en los que surge el libro y que hoy, 21 años después, lo miramos y cómo ve el libro 21 años después, es decir, como esa comparativa de lo que, en ese año en el que nace el libro y lo que lo rodea a usted como maestro y esos años y sus preocupaciones de maestro, hoy volvemos a revisitamos el libro, lo volvemos a mirar, ya han pasado pues 21 años, ¿cómo lo vuelve a mirar y qué sensación le deja? No, pienso que es un logro de mi experiencia de vida, de la que más amo en mi vida, que es mi ser de maestro. Ahí está plasmada mi vida de maestro, creo que eso es. Y es que cuando se logra dejar esa huella, ese mensaje que está en muchos colegios de Antioquia, en muchas partes está el libro, en todas las bibliotecas está el país está. Yo pienso que este es uno de los mejores logros de los que yo más tengo en mi alma. El otro, yo he sacado, tengo otras publicaciones, ya no de ciencia política, de derechos humanos, otros que he escrito, pero el otro es este libro, que ya tiene las narrativas, cuadros desde la infancia hasta la universidad, en donde arranco, en este libro arranco mi historia de vida, desde que empecé a ir a la escuela, desde que aprendí a leer, hasta que llegué a la universidad. O sea, prácticamente tiene
ya tiene cuadros de este momento que estoy viviendo y narrativas de lo terrible que se va convirtiendo ya digamos en las luchas internas a nivel de la universidad. Aquí hago observaciones ya frente a ello, ¿cierto? Pero es otro mundo, plasmado acá en la parte final. Y este es el mundo que todavía prevalece en mi alma, es por el maestro que todavía vive en mí. Por eso yo nunca digo, no, yo que algunos dicen, yo soy doctor, yo soy magíster, yo tengo doctorado y tal cosa. La mayoría es que cogen doctorados y todo y tienen esos diplomas y los ponen como un muro inmenso para aislarse de la sociedad. Yo de eso me muero de la risa. Y he tenido otras formaciones académicas, pero ante todo, lo que yo más amo en mi vida es esto, la narrativa de haber sido un maestro de escuela. Bueno, Efraín, nos has dado toda una lección de humildad, del ser maestro. Por eso te apreciamos tanto, por eso estamos acá. Enviarle pues un saludo a todos estos lectores que vienen y un abrazo grande de parte de nosotros. Bueno, entonces para todos los maestros de Antioquia y de Colombia y del mundo y a los que aman la literatura, pienso que el tener la capacidad de leerse los poemas, los cuentos infantiles, es la posibilidad de regalarse uno momentos para salirse de esa racionalidad tan radical que nos carcome a los seres humanos y que nos negamos el derecho incluso a sonreír y vivimos llenos de tristezas. Creo que hay que volver a la literatura infantil para podernos mirar aún. Como lo he dicho yo, que soy un viejo, soy un niño recién envejecido. Y sigo siéndolo, seré un niño recién envejecido. Y esto que estoy haciendo acá es un ejercicio, me siento como un niño, o sea, el Efraín que está acá en la bota, ya con arrugas y lleno de arrugas y lleno de canas o sin pelo, sin capilos. Entonces ya eso es la vida. Pienso que hay que volver a eso. Volver a ser niño sería como el ejercicio más lindo para volver a ser felices, pienso yo. Bueno, un abrazo y por aquí nos veremos. Espérate un momento.